Y es un día especial en lo que tiene que ver con la medicina en su concepto más general, pero también lo pensamos en su concepto particular y aquí anclado en Esquel, ¿no? Que tiene que ver con la neumonía. A nivel, lo estuvimos charlando aquí brevemente en el día de ayer en Radio Nacional Esquel en la Aristocracia, pero queríamos compartir con alguien en particular que esté más asociado y tenga más conocimiento específico sobre el tema, que es la doctora María Laura Cristaldo, especialista en neumonología y terapia intensiva, con formación en el Hospital Nacional Alejandro Posadas de Buenos Aires. Laura, muchas gracias por venir a la Aristocracia Radio Nacional Esquel. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en este día que se conmemora el Día de la Neumonía, Ujú. esto se hace a partir del 2009. Reciente. Sí, es bastante reciente. La OMS lo propone más que nada para concientizar y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con la información y para tratar de prevenir esta Ujú. enfermedad que es la infección más frecuente con mortalidad importante en niños y en adultos mayores. Así que nada, es un día importante para recordar, para ver qué prevalencia tiene, cómo podemos hacer para diagnosticarla, para en casa darnos cuenta de cómo puedo llegar a tener una neumonía o no, ¿sí? Y poder consultar a tiempo para poder disminuir esa mortalidad que es el objetivo, ¿no? ¿Cuáles serían las características, así para hacerlo de manera coloquial, para darnos cuenta qué es la neumonía o cómo la tenemos? ¿Cómo la tenemos? Bueno, tiene múltiples signos y síntomas, como decimos nosotros, pero bueno, para darnos cuenta, eh, tener en cuenta principalmente la edad, ¿no? Si tenemos a alguien en casa o menor de edad o mayor de 65 años, voy a hablar un poco más de adultos porque es mi rama, ¿sí? Neumonología de adultos, pero por la zona terminamos viendo niños. Eh, ¿Cómo nos damos cuenta? Falta de aire, principalmente, tos, expectoración, ¿sí? Que es este aumento del moco. Aumento digo porque hay pacientes que habitualmente tienen moco, entonces aumenta la cantidad de moco en las últimas 48 horas. Fiebre se puede presentar con dolor en puntada de costado, que eso es característico también, pero puede haber síntomas muy sutiles como, no sé, un viejito en casa que empieza o a desvariar o a estar Ah, mirá. confuso, ¿sí? O no hacer pis, o tener esas cosas así muy sutiles que en las personas mayores nos tienen que dar así puntos de alarma. Son como señales, ¿no? Que te Sí, pueden sí, sí, dar. sí, sí, puntos de alarma que uno dice, bueno, algo no está bien, Mirá, ¿no? algo no está bien. Eso es muy de infección. Ujú. La tos, dolor en punta de costado y la falta de aire principalmente nos va a hablar más de la vía respiratoria. Pero cualquier cosa así sutil que tengamos en casa con una persona mayor, consultar, Inmediatamente, ¿no? inmediatamente consultar. Con esto el médico en la guardia, ¿sí? Un médico generalista, un especialista, cualquiera de ellos puede empezar a pensarla, pedir una radiografía y con eso se hace el diagnóstico, ¿sí? Es clínico radiológico el Ujú. diagnóstico. El diagnóstico temprano nos va a ayudar a prevenir secuelas y disminuir la mortalidad, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con determinadas características y rápidamente actuamos, todo va a ir mejor, seguro. Ahí hablabas de mortalidad. ¿Se da más en pacientes adultos mayores y en niños? Exacto, sí, sí. Siempre los grupos etarios Claro, los extremos. los extremos son los que tienen mayor mortalidad, Ujú. ¿sí? Y es de las más frecuentes, la infección más frecuente. ¿Cuáles son las causas de la neumonía, doctora? Ahí? Y mira, causas. Tenemos básicamente las causas son infecciosas, ¿sí? Y dentro de las infecciones tenemos neumonías que son bacterianas, que llamamos nosotros bacterianas, que ahí vamos a hablar un poquito de ello, y las neumonías virales, ¿sí? Entonces, las neumonías bacterianas que son el germen más frecuente, es el neumococo. Es un nombre que da vuelta, lo tenemos ahí, pero saberlo de qué significa está ¿Qué buenísimo. significa? Sí, es el estafilococo aureus, el neumonía, perdón, el aureus es el segundo, que se puede prevenir. Es el que Ujú. podemos prevenir. Las formas graves se previenen con la vacunación. Entonces, es muy importante tenerlo en la cabeza, que es el principal germen, el neumococo, es el que se puede prevenir en personas mayores o con comorbilidades y es el que hay que pensar primero. Y después, por supuesto, están los virus, que tenemos este virus nuevo dando vueltas, que ya no es tan nuevo, está ya muy Ya está metido en común, la ya está sociedad, metido en la ¿no? sociedad, que es
COVID-19, y después están los influenzas, que también tienen vacunación, ¿sí? Para la prevención. Entonces, cuando hablamos de vacunación, ¿para qué es? No, porque eso lo escucho mucho en el consultorio. Yo me engripé igual, me enfermé igual. No es para eso la vacuna. La vacuna es para evitar las formas graves de neumonía. Ah, está muy bueno lo que Sí, estás diciendo. las formas graves de neumonía. Incluso el neumococo tiene una forma grave que es Ujú. la meningitis, que es otra infección que es del sistema nervioso central, que es muy grave con muchas secuelas. Entonces es importante la vacunación por eso. ¿Está dentro de las vacunaciones obligatorias? Sí, Sí. pero obviamente en adultos mayores necesitamos la voluntad del adulto que se acerque al vacunatorio, que vaya con el carnet de vacunación y que pregunte, tengo todo, me falta qué dosis, porque hay algunos, depende de la vacuna, a veces le corresponde una dosis, a veces son 2 dosis, entonces es importante que vaya con el carnet de vacunación a cualquier vacunatorio siendo mayor de 65 años. Cualquier salita más allá del hospital, cualquier salita. Exacto, cualquier salita, cualquier CAP se Ujú. puede acercar y preguntar y se lo puede vacunar. Si son menores de 65 años ya hay que tener factores de riesgo, que ahí se acercan a un médico o el especialista o el médico generalista y les va a indicar si corresponde o no corresponde que se vacunen, pero es importante la vacunación. Suele haber a ver, te lo comento como recepcionista ahí en la clínica, ¿no? Ujú. O como ver pacientes. ¿Hay un resquemor a ir a ver cuando uno tiene, por ejemplo, tos o tiene algún síntoma de los que hablas? ¿O la gente va enseguida? Digo, culturalmente, ¿está presente esto de poder ir una vez que uno tiene una Mm, duda de algo? Me parece que lo que está más presente es ir y automedicarse. Lamentablemente es eso, que lo cual es un problema. Total, está buenísimo lo que Es estás un diciendo. problema enorme, enorme. ¿Por qué? Porque el hecho de la automedicación implica el uso de antibióticos. Y para hablarlo como en Me casa, encanta, me ¿sí? encanta. Como en casa. Si yo uso un antibiótico varias veces y no lo necesitaba, o porque era una infección viral, o porque era una gripe común, o porque era, no sé, una rinitis estacional, que muchas veces pasa, Ujú. después cuando tengo un germen quizás ya empiezo a tener resistencia a ese antibiótico. Entonces ese antibiótico ya no me va a servir cuando esté enfermo. Es Entonces re es importante lo que muy estás diciendo. importante, claro, la consulta. Se pueden hacer test previos a la toma de Ujú. decisión de iniciar un tratamiento antibiótico y ahí uno dice, bueno, esto es viral, si es viral, tratamiento sintomático, no hay nada específico, pero si es bacteriano, sí ya podemos dar un tratamiento específico y dirigido especialmente al neumococo, Ah, que es no, nuestro germen más común, ¿sí? totalmente. Entonces, ahí ya... Que esto se debe dar en diferentes situaciones, ¿no? Esto de la automedicación. Me imagino lo que debe ser para un médico escucharlo, no, pero tomate algo, Sí, debe sí, ser sí, medio sí. complejo, ¿no? Y Escuchar es eso. complejo, más que nada sabiendo todo esto de la resistencia antibiótica, cómo está siendo en auge. Eh, por dar un ejemplo, hay uno de los antibióticos que es la levofloxacina, Ujú. que se usa muchísimo a demanda, te diría yo. ¿Por qué? Porque es una pastilla que quizás la tomas 5 días y nada más, listo. Ahora, es una pastilla que también se usa para el tratamiento de una de las neumonías atípicas, que es muy común, se llama atípicas, pero es muy común, por ponerlo en un grupo, Sí, ¿no? sí, Que es sí. la tuberculosis. Entonces es uno de los tratamientos para tuberculosis, ¿sí? No es de la primera línea, pero sí en segunda línea. Entonces, si ya tenemos resistencia a ese antibiótico, ya nos van quedando menos opciones para tratarla. Y ahí está la difusión No, de la no, es enfermedad tremendo, también, tremendo. ¿sí? ¿Cuáles son las formas de contagio? ¿Está bien dicho contagio Sí, otra vez? sí, sí, ¿Cuáles sí. son las maneras o los modos más comunes por ahí en sociedad? Sí, y las gotitas de flush que decimos nosotros, ¿sí? La vía respiratoria va más que nada por el aire, por el Ujú. aire. Por eso es muy importante el lavado de manos, ¿sí? Todo lo que aprendimos en el COVID, que a veces yo Que digo, no quede. aprendimos nada, porque uno lo ve, no Está bien. aprendimos nada, ¿sí? Si estamos con tos, taparnos con el antebrazo, Ujú. ¿sí? Si tocamos algo, después pasarnos alcohol, ventilar los lugares donde estamos, que circule el aire. Si estamos en un lugar donde está cerrado, después, bueno, cuando dejamos de usarlo, lo abrimos, que quede ventilado. Eso es importantísimo, porque si no, o ya sea esta bacteria o cualquier otra, se queda así nada
la Total. aspiramos y ahí arranca. Ahí, bueno, mandan un mensaje al 1541 97 27 y preguntan, lo traslado tal cual lo preguntan, ¿no? ¿Es lo mismo que o que provoca la bronquitis? Dice. Lo largo así como Sí, cómo no. Laura, pero no es Laura la que está hablando, Laura es la doctora, ¿eh? Está bien. Bueno, no, la bronquitis es una infección más arriba. La neumonía, que creo que no empezamos a hablar y no lo Está dijimos, es la buenísimo. infección del tracto respiratorio inferior, o sea, es lo más profundo, ¿sí? Son los alvéolos los que se llenan de moco, los que se llenan de células inflamatorias, a veces se llenan de agua y por eso nos cuesta respirar y por eso empezamos a expectorar moco y por eso duele a veces, ¿sí? La bronquitis no, es la vía respiratoria más superior, ¿sí? Es más de bronquios, Ok. bronquios, tráquea, ¿sí? Es más arriba, no es tan profundo, ¿sí? A veces son los mismos gérmenes, a veces sí. Otros son otros gérmenes que se tratan de otra manera y con antibióticos un poco más tranquilos, diría. Laura, te pregunto así, desde el desconocimiento total, parece una pregunta muy estúpida la Sí, mía, pero no, por favor, no hay tiene preguntas que ver tontas. No, no. como algo clásico. Cuando hablamos de los mocos, ¿no? Sí, Tiene una función, ¿no? Hay una función que sí, ejerce en el cuerpo, más allá de los chistes que se pueden hablar, las cuestiones, hay una función y da muestra de algo. sí. ¿Qué significa o qué son los mocos en nuestro cuerpo? Es la reacción inflamatoria. Es la reacción inflamatoria, o sea, cómo el cuerpo se va a defender, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces, y esto se ve en chicos, ¿no? Esto de, no, tiene mocos, quiero que se corte el moco, quiero que se corte la tos. Uno como papá se desespera con eso, pero no, el cuerpo se está defendiendo. Es Entonces, una reacción natural del guarda con cuerpo. eso. Claro, es una reacción natural de células inmunológicas que hacen a la producción de moco. Por eso va cambiando de color, Ujú. ¿sí? Hay pacientes que tienen POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas veces tienen moco habitualmente. Y la pregunta, uno como especialista es, está bien, empezaste con mocos, con mayor producción de mocos, ¿cambió el color? Porque ahí cambian las células que están actuando en la reacción inflamatoria. Sí, cambia el color. Bueno, eso ya es una pauta de alarma para nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces hay moco en las rinitis estacionales, que ahora Son propias de la son temporada. propias de la temporada. Ustedes ven, parece que está nevando, ¿sí? De todo lo que circula en el aire y es propio de la primavera. Ujú. Entonces, no hay que asustarse con eso. Siempre pensar, tengo fiebre, me falta el aire, aumentó la producción de moco, ahí prendo la alarma y consulto, ¿sí? Está Y buenísimo. la fiebre constatada, porque a veces es, sí, me parece que tuve fiebre. Total, ahí hay ¿No? un termómetro Un y hacerlo termómetro, bien, sí, ¿no? un termómetro y bueno, a partir de 38 ya es fiebre. La tos también es una reacción Es del una cuerpo, una reacción. reacción natural, Es ¿no? una reacción natural, es un reflejo, tenemos muchos receptores Ujú. en lo que es la vía respiratoria, especialmente en la glotis, que es donde están las cuerdas vocales, ese espacio. Hay muchos receptores que lo que hacen es tratar de que lo que no corresponde a la vía respiratoria, Expulsarlo. expulsar. Entonces, por eso tanta tos. Y si hay moco, tratar de ir expulsando, más que nada para ir limpiando la Ujú. vía respiratoria. Entonces, esa reacción no sirve, no sirve. Perdón, hay mecanismos en el caso de que haya mucho moco dentro del cuerpo de una persona, ¿no? Sí. ¿Hay mecanismos artificiales también para poder sacarlos o aspirarlos del cuerpo? En realidad, los mecanismos, ¿Conviene o no conviene esa claro, cuestión? sí, Porque hoy hablabas de esto, ya que es una reacción natural, pensarlo de qué claro. manera Más que interactuar con nada, él. claro, más que frenar la tos, que yo siempre me preguntan, ¿los jarabes? No, la jarabe para tos no, Está, no, ¿sí? está re bueno lo que estás diciendo porque estás derribando mitos. Está Derribando muy mitos. bueno. Entonces, jarabes para la tos no, ¿por qué? Porque ese reflejo yo lo necesito, ¿sí? Entonces, sí lo que podemos dar es medicación para fluidificar el moco y expulsarlo no tan abruptamente o que a uno le De manera más suave moleste, para el más órgano. suave. Ujú. Entonces, uno lo que hace es fluidificar con algunos medicamentos, ¿sí? Y así se expulsan más Total, fácilmente. Pero necesitamos expulsar, necesitamos tener tos y necesitamos ese moco, total. ¿sí? Laura, ahí con respecto a la neumonía, hablabas al comienzo, bueno, que afecta de manera mayormente más fuerte a los extremos etarios, ¿no? Tanto Sí, a la adultez o al adulto mayor como en la niñez. sí. No te pido una estadística exacta, pero ¿hay algún aproximado de estadísticas de muertes por neumonía? Ah, Y te digo, así a grosso sí, modo, ¿no? sí, sí, No. sí. Más o menos la mortalidad es de 15 en 100.000 habitantes.
más Ujú. o menos. Depende de los trabajos que leamos, depende, muchos de los trabajos que nosotros leemos son de Europa. Claro, Entonces, siempre que uno lee un trabajo científico, se acompaña mi población a la población europea, a veces no. claro. Porque, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de población, otro tipo de De edad, sistema de otro vacunación sistema de también. vacunación, o sea, viven de otra forma. Pero bueno, esos son los datos que tenemos, más o menos de 15 en 100.000 habitantes. ¿Sí? Desde la perspectiva tuya, el sistema de vacunación, y específicamente me refiero al nuestro y por ahí al área o al lugar donde estás vos tratando, ¿no? ¿Es bueno el sistema que tenemos vacunatorio? Yo creo que el sistema vacunatorio, eh, Y lo puedo a ligar ver, es directamente a la, bueno. ¿no? Sí, es bueno en el sentido de que las vacunas están. Lo que Están. pasa es que no hay campañas. Eso siempre decimos, Ahora ¿no? empezaron a bajar las campañas y empezó a bajar muchísimo la tasa de vacunación. Y no solo para las enfermedades respiratorias, que uno habla, bueno, la vacunación de la gripe, vacunación de neumonía, que ya sabemos que es para neumonía y para la meningitis, sino en un montón de enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación y la gente no se está vacunando. Hay mucho mito alrededor de la vacuna, hay mucho mito alrededor de que enfermaron las vacunas, entonces la gente no se acerca a vacunar y la verdad es que estamos en un momento de nuestro país donde no se está haciendo grandes campañas para vacunar. Eso es un impacto negativo, Sí, ¿no? En la totalmente. población, muy Sí, negativo. sí, yo estaba escuchando el otro día, disminuyó un 20% más o menos, y es un montonazo. Un 20%. Sí, es un montonazo. Eh, Ni hablar que los programas para tuberculosis han caído, eso lo sé por el lugar donde yo me formé, donde muchas de las campañas han mermado, no solo por campañas, sino por la gente que labura en eso, ¿no? No, tremendo. Falta de inversión que es Falta de tremenda, ¿no? inversión, sí, y todo el Sí, contexto el contexto político nacional político también. nacional, No, tal no. cual. Bueno, ahí aprovecho también, antes de seguir con el tema de neumonía un ratito, como hablabas del Hospital Posada de Buenos Aires. Ujú. Nos gusta también hacer una cuestión hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuándo decidiste encarar el tema de la medicina? ¿Había algo familiar ahí o fue una decisión No, personal? no, yo justo mi caso de cuando eras chiquita, viste que estabas decidida a ser ¿Ahí en médica. Buenos Aires? Sí, sí, yo soy de Buenos Aires, de zona oeste. Nací en Avellaneda, pero me crié en zona oeste. Nada, en un barrio, y siempre tuve esa necesidad de compromiso social y la medicina me ha gustado siempre. Así que nada, crecí ahí, estudié en la Universidad de Buenos Aires, nada, lejos, porque la verdad es que estábamos lejos, a 2 horas más o menos de la facultad. Así que fue todo un tema el ir y venir, pero nada, se hizo y con la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eh, Después, al cuarto año, ya entré al Hospital Posadas Ujú. para hacerme unidad hospitalaria, y después hice la residencia de terapia intensiva y después de hacer la residencia de terapia intensiva hice la de neumonología, así que tuve Tremendo. terrible. Bueno, pero nada, me encantó, me encantó. Y el Posadas es un hospital de mucho compromiso social, más que nada, Totalmente. y bueno, Debe estar atravesando un momento también difícil ahora que pensamos, muy ¿no? difícil, con compañeros que han sido despedidos. De hecho, yo hago endoscopias respiratorias acá en Esquel, que creo que soy la única persona que las hace acá, y la persona que a mí me formó en endoscopía ha sido despedida en el Oh, hospital, no. que es una No, no. locura perder ese recurso humano. Eh, Tremendo. Bueno, Tremendo, por ahí en algún momento nos tremendo. gustaría por ahí tener el contacto, te vamos a pedir el Sí, contacto sí, para poder sí, charlar y ver sí, 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 cómo, totalmente. cómo está viviendo, lamentablemente, ¿no? En un Sí, montón de lugares, el Posada, que es insignia también de lo social, la medicina y sí, lo social totalmente, también. totalmente, totalmente. Laura, para ir finalizando en esta primera visita, porque nos gustaría tener, Bueno, derribaste cuando gusten, mitos cuando gusten. un montón que tiene que ver con una pregunta que nos hacían al comienzo, voy a ir al 1541 9727, que tenía que ver con la cura, si hay una cura para la neumonía. Bueno, creo que Sí. sale de alguna u otra manera de la charla, ¿no? Sí, sí, para las neumonías el tratamiento es el antibiótico Ujú. o el tratamiento sintomático en su momento. El tema es la secuela que puede dejar, que hay algunas que no dejan ninguna secuela, otras sí dejan secuelas en los pulmones.
Está bueno saber eso de las Sí, secuelas. sí, por eso el tratamiento acorde a tiempo es muy importante y siempre va a depender el paciente a quien invade esta infección, Ujú, ¿no? Si es un paciente con alguna enfermedad obstructiva crónica, seguramente va a estar un escalón abajo, como yo le claro, digo a mis pacientes. Es muy importante que se cuiden, que hagan los tratamientos, que se vacunen. ¿Por qué? Porque si tienen una infección, tenemos que estar con la mejor performance que se pueda, porque si no, siempre vamos un escalón abajo y después volver al mismo estrato que estábamos es muy complicado, ¿sí? total. Así que sí, cura, sí hay, pero bueno, hay que hacerlo a tiempo y estar con la prevención. Dejo una última pregunta Sí, para sí. hacer ahí y hay otra que llega al 1541-9727. Patricia Silio dice, ¿sabés que además de la falta de campaña, dice que es muy real, hay mucho mito? Bueno, acá está derribando mito a Sí. rayar. Anécdota, cuando me enfermé y después cuando, bueno, nombro porque está el mensaje acá, ¿no? Sí. Juan se infartó, dice, mucha gente nos preguntó por las vacunas. Nos dicen que hay un aumento de cáncer o de infarto por las vacunas. Mito total. No, eso no está comprobado para nada está comprobado, no. Sí está comprobado que las vacunas y el agua potable han mejorado la calidad de vida de muchísima gente, han salvado vidas, entonces me parece que hay que enfocarse en lo que sí y después informarse. Siempre ir con el médico, con el especialista y es verdad esto, no es verdad, me vacuno, no me vacuno, ¿qué hago? ¿Sí? Y ahí uno le explicará y vamos a decir todos los beneficios que tienen. Por supuesto que hay cosas que han traído algunos efectos adversos, porque más con las últimas vacunas que por supuesto estábamos en medio de una pandemia y no se sabían, pero también es cierto que han disminuido las formas graves. Entonces Ujú. hay que quedarse con eso y ver cada caso puntual, pero han salvado muchísimas más vidas de otras cosas. Totalmente. ¿Mm? Ahí para finalizar, no sé si es una pregunta. Dice, sí, yo soy más que pro vacuna, dice. No creo nada de estos mitos. Ah, claro, por supuesto, Patricia, lo sabemos, pero está buenísima la pregunta No, porque, sí, de hecho, se escuchan a veces. Y yo digo, sí. quienes andamos de a pie o quienes no tenemos la formación médica, podemos decir, bueno, no, nos parece extraño todo. Pero me imagino tener una formación ya académica de medicina y escuchar estas cuestiones debe provocar, porque estamos hablando a veces de la frontera entre la vida y la muerte, ¿no? En no Sí. hacerlo. Sí, pero bueno, también por eso es importante Las campañas. estas campañas y estos espacios también. Total. Yo le contaba que soy Me muy, encanta. muy vergonzosa, acá viene mi peque, pero bueno, me parece que hacer estas campañas es más importante que decir, bueno, tengo vergüenza. Así que me parece muy positivo. Muchas gracias por la Por visita, ¿eh? favor, a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con la doctora María Laura Cristaldo, que es especialista en neumonología y terapia intensiva, con formación en el Hospital Nacional de Posadas en Buenos Aires. Vamos a ir a la música ahora aquí en Radio Nacional.